Hola a todos, bienvenidos a Entrevidas TV, segundo programa especial de Entrevidas, y en esta oportunidad vinimos hasta Books and Coffee para entrevistar a la escritora Janice Winkler. Bueno, Janice, muchísimas gracias por recibirnos acá en Books and Coffee. Gracias a vos. Un placer realmente tenerte acá, poder entrevistarte. Vamos a estar hablando de Yo Paddy, novela, lo voy a mostrar, ¿no? Novela publicada por la gente de Sur Francia, empresa editorial. Pero, bueno, antes de arrancar con esto, contame un poquito acerca de tu cafetería con biblioteca. Contame un poquito cómo arrancó el emprendimiento. Bueno, primero les cuento que es una cafetería con biblioteca, no librería. Esto quiere decir que la gente viene a tomar cosas ricas, café de especialidad, tenebras, mucha pastelería variada y saludable. Y tienen la biblioteca a disposición. Eso es que yo comparto los libros y agarran, por ejemplo, si les interesa uno, lo chusmean, se ponen a leer y tenemos unos señaladores donde la gente escribe su nombre y la página por la que van y entonces puede seguir leyendo. Y bueno, y están súper abrazando la propuesta y hay gente que en estos 5 meses, desde que abrimos, ya leyó un montón de libros. O gente que por ahí no al principio me decía yo no leo mucho y ahora leen. ¿Y cómo fue que surgió la idea, no? Mira, bueno, a ver, es un recorrido de muchos años. Mi hija tiene 6 años y es una niña criada en café de especialidad, porque es lo que nos gusta hacer a Gastón y a mí. Nos gusta ir a cafecitos. Nunca fuimos muy nocturnos, pero sí de ir a los cafecitos. Y además yo soy sommelier de té y tengo teneras de altísima calidad. Entonces, bueno, los libros, el té, el café, todo lo que me gusta lo uní y pude hacer esto, que en realidad es un sueño de toda la vida. Como mucha gente viene y me dice, cumpliste mi sueño. Bueno, lo hice. Tal vez, ¿no? Es el sueño de muchos, Sí. Por ahí los que leen, lo que leemos, esto de tener, ¿no? Un lugar, un espacio también, sí, para compartir la pasión. Totalmente. Y bueno, pero ahora hablando un poquito de tu otro rol, el rol de escritora, sí, vamos a estar hablando de Yo Paddy, esta novela. Para empezar, bueno, el otro día posteaste algo en las redes, ¿no? Me pareció muy interesante y decías que recién a través de esta novela te sentiste por primera vez escritora, ¿no? Ah, sí. Bueno, contame un poquito de eso y por qué sentís eso a partir de esta novela cuando ya tenés otros libros publicados. Tengo varios libros publicados. Antes de Yo Paddy hay otro libro que quiero mucho, que se llama Para tomar un buen té, y que, digamos, pasó esa prueba del tiempo de que lo agarro, lo leo y me sigue gustando y no me critico. Pero hasta ahora, siempre que alguien me decía la escritora Janice Winkler, yo decía, bueno, sí, soy traductora, bueno, sí, escribo, como no asumía este rol. Y con este libro, que me parece lo más logrado que escribí y que no sé, que lo releo y me gusta, y como lectora, digo, lo veo desde el lado de lectora, me sentí escritora realmente por primera vez. No sé, es eso, el proceso de escribirlo, el entusiasmo, cómo me enganché con la historia, con los personajes. Me pasó algo, hice un clic que antes no había hecho, que antes me sentía más forzada, como bueno, quiero escribir. Pero esto, no sé, lo trabajé de una manera que me entusiasma tanto, me da ganas de seguir escribiendo. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer el libro que nombrabas, por Tanta Ceniza, también publicaste un libro por Muerto Rimba, y lo que noto entre esos libros y todo este recorrido que venís haciendo es una solidez en vos como escritora. ¿Lo sentiste así? Sí. También habla un poquito del trabajo de escritura de esta novela. Sí, primero que hay algo que me pasa, es que yo soy muy y mucho más lectora de narrativa que de poesía, y estos libros que nombramos son de poesía. Entonces, en realidad, cuando uno tiene mucho input de un género, y en mi caso es más de la narrativa, bueno, evidentemente tenía que ir por ahí, por el lado de la narrativa, más que por la poesía. Por lo menos yo me siento más cómoda y con más entusiasmo de escribir. ¿Y por qué crees que eso se dio así? O sea, que lo primero que publicaste era todo en poesía y no en narrativa. Se dio que en los talleres que hice cuando empecé a escribir,
bueno, siempre escribí, ¿no? El otro día recordaba a mi mamá cuando gané el concurso de escritura del colegio en sexto grado. Me contaba algo que yo no me acordaba, que es que cuando anunciaron, ella ni sabía, no tenía idea, nadie le había avisado, porque era como un concurso a ciegas, ¿no? Abrieron el sobre ahí y lo dijeron. Pero se acordaba de algo que yo no, que es que cuando la directora abrió el sobre, dijo, por primera vez este año hay un solo ganador del concurso de escritura. Siempre había alguien de turno mañana, de turno tarde. Este año la alumna Yanis González Winkler del sexto grado A y mi vieja llorando y que no podía creer que como no sabía, que no había ido mi papá, no había ido mi abuela, no había ido nadie más. O sea que siempre escribí, pero desde que empecé a hacer talleres y todo, es como que por los talleristas a los que fui, se dio por el lado de la poesía, ¿viste? Y ahora era como que rumbeaste con un escritor de narrativa, ¿no? Para trabajar la novela o hacer clínica. Y esta novela es la segunda que escribí haciendo clínica de escritura con Martín Sancia Kawamichi, queridísimo, persona increíble, maravillosa, guía genial y bueno, enorme escritor. Es la segunda y lo interesante es que escribí otra que vendría a ser la que viene después. O sea, empecé escribiendo la secuela, si se quiere, porque están algunos de los personajes. Después escribí esta, que cronológicamente viene antes. Y bueno, Martín quedó muy enamorado de esta y me insistió mucho en que en realidad publicara esta. Y la otra nos gusta, pero poco menos. Entonces, bueno, esperemos igual que algún día salga y que igual guste. Seguramente va a salir. Bueno, primero, contame por qué decidiste que el nombre sea Yo Buddy. Yo Buddy, bueno, Buddy es el alter ego de Truman Capote, ¿no? En varios relatos. Más allá que en la novela hay como está presente, sobre todo en esta librería de Ricardo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la historia. Pero contame por qué, ¿no? La importancia que lleva el título de la novela. Bueno, lleva el título de la novela, contra la cámara. Sí, la tapa de la novela, para quienes no saben, este es Truman Capote, es un retrato. Y bueno, en la novela, uno de los protagonistas es muy fanático de Capote. Y Capote en sus relatos de infancia, los relatos de Navidad, los cuentos de Navidad, bueno, el niño que es protagonista es él mismo y es Buddy. Y bueno, tiene que ver con eso, no vamos a spoilear tampoco. No vamos a spoilear. Bueno, vamos a contar un poquito de qué va, ¿no? Hay un personaje que es de Gisela, que tiene su pareja Elvira, tiene una hija nacida, hay como un vínculo muy fuerte con esta hija. Y también está la librería en la que trabaja, y está Ricardo, ¿no? Que es como un segundo papá para ella. Gisela, perdón, no trabaja en la librería. No, en realidad paga la librería, sí, claro, sí, bueno, más adelante. Mauro está spoileando, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver cómo sigue después del otro libro. Pero bueno, tiene mucho vínculo de ir muy seguido a la librería. Sí. Quería preguntarte, bueno, más allá de entrar después en temas que trata la novela, ¿no? ¿Qué tenés vos de Gisela? Sí, bueno, la novela, como digamos, tiene 80% pura ficción, o un poco más. Tiene cosas de la realidad, pero hay cosas mías que tiene Gisela, la protagonista, y hay cosas mías que tiene Elvira, su pareja. En el caso de Gisela, bueno, es una mamá puérpera con una bebita muy chiquitita, y cuando yo tenía una bebita muy chiquitita y no sabía qué hacer, porque las mamás cuando estamos con el bebé que toma la teta y que duerme y que supuestamente cuando duerme hay que dormir para descansar, porque después vas a ver que no dormís más, etcétera, etcétera. Y si te tomaste licencia, como fue mi caso, y que cuando tenía que volver a trabajar decidí no trabajar, no sabes muy bien qué hacer con el tiempo. Y yo iba mucho a una librería que se llamaba Polastirén, que
era Salvador Viedma y Alejandro, yo apellido no me acuerdo. Y era mi paseo, vivía acá cerca y caminaba unas 8 cuadras hasta la librería y me quedaba con ellos y charlaba y la vieron crecer a Cata, a mi hija. Así que bueno, hay mucho de eso, sí, de ese momento de mi vida. Y nada más, porque Salvador no es Ricardo, porque no tenía tampoco esa relación tan cercana, pero sí eran mis libreros amigos y como que iba un ratito y me distraía y hablaba de libros. Sí, una librería entrañable ahí en Belgrano. Sí, hoy se llama En el Viento. Sí. Es el mismo, nada, es otra gente y también es una librería hermosa, En el Viento. Y bueno, ahí se va dando, ¿no? este mundo, porque pasa mucho ahí, de hecho hay muchos personajes pintorescos, ¿no? Sí. Bueno, Elvira habla mucho en inglés, pero es más snob que yo, o sea, yo hablo en inglés porque doy clases de inglés y porque soy traductora y no es que estoy todo el tiempo metiendo palabras en inglés. Elvira es más personaje, creo, y siempre mete palabras en inglés y qué sé yo. En ese sentido también tiene cosas mías. Y hay algo como de esto de cumplir sueños, ¿no? Digo, en el caso de Ricardo, digo, Sí. su pasión es la librería. Sí. De hecho, nada, bueno, a veces... Casi obseso ya. Sí, ya es una cosa que su vida está ahí, porque de hecho cuando se da una situación que va a la casa, como que la casa Sí. ni parece de él, digamos, porque ni es habitada, ¿no? Totalmente. Como, bueno, uno de los temas que yo noto muy importantes en la novela es esto, ¿no? De por ahí cumplir sueños, ¿no? Sí. Y después, bueno, en este trabajo de esta amistad y estos vínculos, ¿no? Porque hay una amistad entrañable entre ellos. Sí. Y bueno, eso estoy contenta porque eso se ve que llega. Viste que vos escribís algo y después no sabés cómo va a llegar. Exacto. Si llega orgánico o no. Y eso me lo están diciendo mucho, que la gente que lee la novela, que les llega, se emocionan con esa relación, con esa amistad, que les pega y bueno, está buenísimo. Bueno, hay muchas por ahí frases que fui subrayando, anotando, que me parecen muy interesantes, ¿no? Pero también hablan de esto, ¿no? De qué va a pasar cuando no te acuerdes de mí, ¿no? Hay mucho de eso, bueno, no vamos a spoilear, pero un poco vamos a contar de este personaje de Ricardo que después empieza a tener problemas de salud, ¿no? Y hay mucho de juego ahí que también entra uno o sea, genera cierto sentimiento, emociones que por ahí es lo que te estás encontrando. ¿Cómo fue el trabajo, el proceso de escritura? ¿Y cuál fue esa imagen o imagen disparadora o tema del que querías hablar que, digamos, dio el puntapié para empezar a escribir la novela? Bueno, primero escribí la otra novela, la novela que viene después, la secuela. En esa otra novela, el puntapié inicial, la inspiración, y van a ver que no tiene nada que ver con esto, fue un hombre que vivía acá, en la calle, acá. Donde está este espacio, acá donde está la cámara de electricidad del edificio, y que yo no puedo poner mesas por eso, el muchacho vivía acá. Y a partir de él, por eso te digo, no tiene nada que ver con esta novela, una imagen se disparó, y estas chicas, Elvira y Gisela, que son una pareja, viven en el edificio y lo escuchan, y hay una situación con policías, qué sé yo, y a partir de ahí, no sé, me enganché con los personajes, como quien escribe una obra de teatro, ¿viste? Por ese lado iba caminando por la calle, y bueno, con la guía y el incentivo de Martín Sancia, que me decía, dale, seguí escribiendo, y todas las semanas nos encontrábamos en Zoom, y bueno, me enganché mucho con el personaje. Me enganché tanto que le dije, quiero seguir escribiendo sobre esta gente, las quiero a estas chicas. Y apareció esta novela. Y bueno, hay bastante inspiración en mi viejo, en la enfermedad que tuvo mi viejo. Hay bastante. Claro, y ahí, bueno, fuiste generando digamos, no es lo mismo, no es lo mismo, pero no es volcaste, la misma persona, claro. Es otro personaje totalmente, pero mi viejo era una persona entrañable y la relación que teníamos era así, y
y era muy curioso como Ricardo y buscaba, si no sabía algo lo buscaba antes de Google. Compartíamos mucho, leíamos las enciclopedias juntos, tenía colección de National Geographic y leíamos las revistas. Entonces hay algo de eso también, y de hecho se lo dedico a él. Bueno, y después esto que bueno, me reía porque bueno, decís lo de Google y en un momento van a buscar a un personaje sí. Y aparece lo de bueno, googlear, tiene que estar en Google, ¿no? Sí. Y de repente después van a bueno, terminan encontrando a Angélica, bueno, una historia. Hay una historia también de amistad por carta con Leila. Bueno, ¿cómo fuiste incorporando, no? Es que amo la literatura epistolar, amo las cartas, me encantan y bueno, cómo meter una carta hoy en día, ¿no? Pero bueno, yendo al pasado de Ricardo, además cuando yo era chica tenía amistades por carta. Bueno, son estas cosas que aparecen, estos recuerdos que van apareciendo y digamos, es un germen, después es todo ficción. Como te decía lo de mi viejo, nada. Es un pequeño recorte. Es algo que, bueno, que te hace, bueno, inspirarte un poco en la realidad, pero después es ficcional. Bueno, de hecho trabajas mucho con eso, ¿no? Sobre todo de Ricardo y para atrás, y la historia, con las cartas y la historia. Está bueno. Está bueno. Ir al presente, al pasado. Jugar con el flashback y bueno. ¿Y cómo fuiste trabajando esto que decías, no? Bueno, Martín te decía, bueno, escribí y nos vamos juntando, seguido. ¿Cómo te ponías una meta de escritura? No la podía evitar. Te fueron llevando los personajes. Sí. No podía ir como lo que estaba pensando. Y además fue antes de abrir acá, antes de que surgiera esta posibilidad. Entonces tenía más tiempo. Y bueno, nada, tenía necesidad de escribir, escribía. Me levantaba a la noche y escribía. Y hay una pregunta que se me fue ocurriendo ahora cuando te escuchaba antes. Por ahí es difícil de responder, sobre todo porque todo te va a remitir a la primera que escribiste, ¿no? Pero ¿en qué momento sentiste que tenías la novela, que habías conseguido la historia? O sea, que la historia iba a ser publicable, o sea, que va a ser interesante, no esta. Y bueno... Es difícil no remitirse a la otra, pero bueno, no la leí. Es que como fue una tras la otra, o sea, terminé la otra y arranqué con esta. Y después, en cuanto a que fuera publicable, Martín me insistió mucho. Y digamos, los capítulos son cortos, te va llevando como muy dinámica. ¿Cómo lo fuiste trabajando? Bueno, me puse en el lugar de la lectora, primero, y a mí me gustan los capítulos cortos. Los necesito. En algún momento, bueno, porque cuando estudiaba en el traductorado leía lo que había que leer y siempre fui buena alumna, pero hoy elijo leer novelas más tirando a cortas y no solo eso, los capítulos cortos y dinámicos para mí son importantes. Que te lleve, el ritmo es muy importante. Entonces, bueno, me puse en ese lugar y lo diagramé así, que fueran así. Y es una novela muy dinámica. Y el tema del diagrama, ¿te planteaste alguna especie de escaleta? ¿Tenías una idea de qué iba a pasar en cada capítulo para después escribir con esta agilidad y velocidad? ¿Te fue llevando? ¿Tenías el final en mente? No, el final en mente no. Me fue llevando la historia. La verdad que sí, me fueron llevando ellos. Ya te digo, es como que no podía parar de escribir. Le puse así, le di al acelerador y sí. Sí, bueno, y se nota en lo que es el texto, ¿no? Porque uno, digamos, como que se lee una sentada en el buen sentido, ¿no? Porque se va atrapando la historia. Esto que estás encontrando, ¿no? Con la gente que te dice que se emociona, bueno, que debe ser maravilloso que te digan eso. En el momento de escribirlo, ¿no? De hecho, cuando hablamos recién con Ricardo de lo que le pasó, lo que uno puede traerte de recuerdos personales, ¿te pasó el momento de escribirlo, de emocionarte en varios lugares? Porque hay varias partes emocionantes, sobre todo cuando él se entera que se empieza a olvidar las cosas, ¿no? Que ha perdido en la calle. No, sí, sin duda. Hay mucho, hay puerperio, hay enfermedad, hay amistad, y sí, me emocioné un montón de veces al escribirlo. Sí. Y además porque Martín me leía en voz alta, y bueno, ahí también al escuchar, dice, qué fuerte, ¿qué estoy haciendo? No quiero lastimar a nadie. Claro, y
esto que decís, ¿no? Que te lee el tema de la música, te va llevando, ¿no? Sí. Hay un tipo de escritura que Sí, uno se es va muy enganchando. importante leer en voz alta y que te lea otro en voz alta. Para mí fue clave. Yo ahora estoy estoy empezando a pensar una novela que no sé, pero bueno, que me interesa y bueno, cuando sucede, cuando estoy un poco más, con más tiempo, seguro que le hablo a Martín para que volvamos a hacer eso, porque ese trabajo de que otro te lea y de escuchar es buenísimo, súper recomiendo. ¿Y el nombre? ¿Cómo lo fuiste encontrando? ¿Te costó? Sí, ¿el título? Sí. Sí. Es muy difícil poner títulos, muy difícil, es lo peor. Hay que, insisto por favor, alguien que sea muy capo o capa en poner títulos tiene que dar taller de titulación. ¿Y el título de la próxima que en el momento saldrá, ya lo tenés cerrado o todavía está en duda? Lo tengo. No lo tengo, creo que está bien. Ah, pero no lo voy No, no lo digas, no, pero ya lo tenés cerrado. Sí. Y no bueno, sé si va a salir igual. No, bueno, pero ojalá que sí, que está Sí, ya avisé que tal vez esta sea mejor. Pero bueno, espero que... No, vamos a tener que ser la otra que se viene. Y bueno, para ir finalizando, contame un poquito, cuáles son los pasos a seguir. ¿Estás en algo más? Bueno, estoy como incentivada a escribir, así que... Y bueno, y la otra novela, la que viene después, que escribí primero, bueno, está ahí, que tal vez incluso si algún día sale también la puedo revisar, releer, está ahí descansando y está bien. ¿Y estas dos novelas las escribiste en la época de pandemia? El año pasado. Bueno, bastante, ¿no? Los dos en un año es un montón, sí. muy provechoso esa... Sí, pero viene de la mano de leo novelas cortas. Claro. Cuando uno es ansioso, es ansioso. Es así. Bueno, Yanis, para finalizar, ¿no? Siempre nos gusta que por ahí los invitados recomienden algunos libros. Sí. Si querés podemos mostrar nuevamente Yo Paddy. Sí, por supuesto. Publicado por Azul Francia, editorial. Bueno, pueden hablar con la editorial para solicitar que hagan unos ejemplares. Sí, quedan algunos ejemplares a través de la editorial y también acá en Books and Coffee, en Conesa y Rivera, que tenemos. Bueno, elegí para recomendar, primero, Oje, en castellano, I. Esto es así. Este libro es de Verónica Salinas, es una novela corta, escrita en verso. La gente cuando la agarra acá me dice, es poesía. No, no es poesía. Es una novela escrita así en verso. Ella es poeta y también narradora y también escritora de obras de teatro. Y es así. Esto es muy interesante. Ella vive en Noruega hace 20 años y escribe en noruego y después se traduce a sí misma al español. Es argentina, ¿sí? Y esta historia, que primero escribió en noruego y acá tengo el libro, esta historia ella la escribió en su segunda lengua y hace ese ejercicio que desde ya es muy poético, escribir en tu segunda lengua. A mí me pasa cuando escribo en inglés, es un idioma que tengo muy incorporado, pero es lindo porque se busca, es una cosa de perfección musical que está buenísimo, es un hermoso ejercicio. Bueno, y habla de el contraste entre su vida en la infancia, sobre todo tiene familia en Corrientes, entonces en Corrientes y su nueva vida en Noruega. Y va al pasado y al presente de ese momento, que es cuando emigra y bueno, los avatares de caer en un país nuevo con un idioma que nada que ver digamos del trabajo que encuentra como niñera, de los amigos que se hace. Bueno, es hermosa novela. Muy linda. Hermosísima, sí. Muy linda. Creo que funcionó mucho como novela juvenil, aunque para mí no necesariamente lo sea. De hecho, el momento en el que está en Noruega, en el que se va a vivir a Noruega, ya es como una adulta de 20 o 21 años, no sé, más que una adolescente.
Bueno, Cuentos inciertos de Alejandro Farías y Mariana Ruiz Johnson son cuentos muy cortos en forma de historieta. Ellos los fueron publicados, hicieron me parece que es un trabajo conjunto de pandemia, tal vez esté equivocada, pero lo que sí sé es que lo hicieron a distancia, iban publicando en Instagram fragmentos o incluso algunos cuentos enteros. Entonces en una o dos páginas tenemos unos cuentos buenísimos, siempre con algún elemento disruptivo, nos sorprenden, con las ilustraciones hermosísimas. Y acá, por ejemplo, yo lo recomiendo mucho porque es bárbaro para sentarte un ratito a leer y disfrutar. Me encanta este libro, lo regalé mucho para cumpleaños, mucho, es un regalo perfecto, para todo tipo de lectores, o sea, ni siquiera es que es para gente que lee necesariamente historietas. Bueno, como el libro objeto también. Sí, libro objeto, es perfecto, me encantó. Bueno, y Habitaciones, bueno, esta salió por Maten al Mensajero y por La Parte Maldita. Este libro, Habitaciones, de Emma Barrandegui, o Gui, nunca sé cómo se dice, es un hallazgo de la editorial. Es una escritora argentina, bueno, era, y son, digamos, como unas cartas, bueno, ahí yo te decía que me notaba la literatura titular, que le escribe Alfredo, y todas empiezan, Alfredo, te cuento. De esta mujer, Emma, es totalmente autorreferencial, que es como una avanzada de su época, una feminista, que aparte es como un chusmerío de la época. Ella viene de una provincia y habla de la clase media que se viene a menos y le cuenta a Alfredo sobre sus distintos amoríos o incluso cómo coquetea con uno, con una, y le habla del norteamericano con el que se casó y también de una que le gusta y de la situación política y de todo. Es como si fuera un chusmerío, muy interesante y bueno, también lo recomiendo mucho. Muchísimas gracias, Janine, por recibirnos acá en Books and Coffee. Bueno, muchas gracias a vos, Mam, gracias por invitarme. Muchísimas gracias.